Buenos días, tardes o noches. A continuación comenzaremos con la quinta parte del curso HTML desde cero. Comencemos. A continuación veremos las etiquetas P de párrafo, BR de salto de línea, I de textos en itálica y B de textos en bold. Las etiquetas HTML, P, BR, I y B son elementos que se utilizan para formatear y estructurar el contenido de una página web. A continuación, una breve descripción de cada una de estas etiquetas y después las veremos en el editor de código y en el navegador. Las etiquetas P se utilizan para definir un párrafo de texto en HTML. Es un elemento de bloque, lo que significa que se muestra en una línea separada y crea un espacio en blanco antes y después del texto. Se utiliza comúnmente para estructurar el contenido textual de una página web. A continuación un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta etiqueta P que tiene su etiqueta de apertura y de cierre, y entre estas etiquetas va el párrafo como se muestra en los dos ejemplos. Etiqueta BR. Las etiquetas BR se utilizan para insertar un salto de línea o un espacio en blanco en medio de un texto sin crear un nuevo párrafo. Es un elemento de línea, lo que significa que no crea un espacio en blanco antes o después del salto de línea. Se utiliza cuando se desea forzar un cambio de línea dentro de un párrafo o en otros lugares donde se necesita un salto de línea manual. A continuación un ejemplo. Aquí tenemos una etiqueta P de apertura y tenemos un texto, después la etiqueta BR, lo que significa que va a haber un salto de línea y después otro párrafo. Y al final finalizaremos con una etiqueta P de cierre. Las etiquetas I se utilizan para aplicar estilos de cursiva a un fragmento de texto. Se utiliza para enfatizar palabras o frases, así como para indicar términos técnicos o títulos de obras. Sin embargo, se recomienda el uso de la etiqueta EN para el énfasis semántico en lugar de la etiqueta I, que se usa principalmente para estilos. A continuación tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un párrafo y dentro de este párrafo queremos enfatizar un texto en cursiva, y lo que pues enfaticemos va a estar dentro de las etiquetas I, que va a tener una etiqueta de apertura y de cierre del texto que queremos enfatizar. A continuación veremos un ejemplo más adelante. Las etiquetas B o texto en negritas. Las etiquetas B se utilizan para aplicar el estilo de negrita a un fragmento de texto. Se utiliza para dar énfasis o resaltar ciertas palabras o frases, pero no para indicar énfasis semántico. Se recomienda el uso de la etiqueta strong para el énfasis semántico en lugar de la etiqueta B. A continuación otro ejemplo que es muy similar al ejemplo anterior, solamente que aquí en lugar de las etiquetas I tenemos las etiquetas B, que son de texto en negrita. Como vemos, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Abrimos nuestro editor de código. Una vez abierto, pues vamos a crear una nueva carpeta. Aquí yo, por ejemplo, le pondré etiquetas P, BR, I y B. Las crearemos. Una vez creadas, las arrastramos a Visual Studio, la carpeta entera. Y pues ahora vamos a crear un index.html, como ya sabemos, aquí en la parte superior izquierda le ponemos index.html. Una vez que nos abra nuestro documento, ponemos el signo de exclamación y damos tab para que nos cree la estructura básica de un documento HTML. Aquí le pondré el título, que le pondré etiquetas P, BR y I y B. Una vez creadas dentro del body, pues vamos a crear una etiqueta H1, que ya sabemos que es para títulos. Le pondremos este mismo título que pusimos en el title del head. Aquí le ponemos igual etiquetas P, BR y B. Vamos a abrir nuestro Open with Live Server con clic derecho.
y lo abrimos para abrir nuestro navegador y que nos muestre pues el documento. Aquí le cambiamos el idioma para que no nos muestre este icono de traducir, ese apartado de traducir, disculpen. Y por ejemplo aquí se muestra el título y el H1 que pusimos. Comenzamos con la etiqueta P. Esta etiqueta P, como vimos, tiene una etiqueta de apertura y una de cierre. Y entre estas va a ir el texto que queremos poner o el párrafo. Por ejemplo, le voy a poner este es un párrafo. Damos control S para actualizar y ver los cambios en el navegador. Como vemos, aquí ya nos aparece. Y por ejemplo, yo en esta voy a dar un pequeño enter para simular un salto de línea y vamos a escribir un texto. Por ejemplo, este es un salto de línea y guardamos, y como vemos en el navegador nos lo pone junto, no nos hace un salto de línea. Por eso es la importancia de la etiqueta que veremos a continuación, que es la etiqueta BR. Creamos otro párrafo y dentro de este párrafo le voy a poner otro párrafo como texto, y a continuación voy a hacer un salto de línea con la etiqueta BR. De esta manera solo es una etiqueta de apertura, no lleva cierre, y le voy a poner este es un salto de línea. Guardamos y como vemos aquí ya nos crea nuestro párrafo, y de abajo nos crea lo que pusimos después del BR, que pusimos este es un salto de línea. Por ejemplo, si queremos dar un salto de línea con dos párrafos, por ejemplo, aquí le voy a poner un lore, es un texto random. Como vemos, guardamos y ponemos otro texto abajo con un párrafo. Como vemos, pues se hace como un espacio entre estos dos en el navegador, donde les muestro a continuación. Y prácticamente dependiendo el texto podremos usar este o el BR, dependiendo si queremos un salto de línea más pronunciado o no. A continuación veremos la etiqueta I para textos en cursiva. Ponemos una etiqueta de párrafo, le voy a poner a continuación un texto en, y prácticamente la palabra cursiva la vamos a poner una palabra en cursiva, disculpe, con la etiqueta I. Por ejemplo, texto en cursiva le vamos a poner, y prácticamente todo lo que esté entre estas etiquetas I va a ser en cursiva, como vemos en el navegador. Prácticamente estas etiquetas I también se pueden usar en los H y en otras etiquetas que más adelante veremos. Mostraré este ejemplo, le pongo subtítulo y dentro de este texto le pongo cursiva, y como vemos pone subtítulo en y el texto en cursiva, y prácticamente esto se puede hacer con demás etiquetas. Ahora veremos la etiqueta para los bolds, textos en bold. Le ponemos etiqueta P, por ejemplo le voy a poner nombre, y el nombre lo voy a poner en bold. Para eso se abre una etiqueta B, y todo el texto que queremos en bold lo ponemos dentro de estas etiquetas. Por ejemplo, un nombre, por ejemplo Marcos, por ejemplo voy a ponerle mejor González, y guardamos, y como vemos en el navegador nos muestra Marcos González en negritas. Y prácticamente ese sería el uso de estas etiquetas. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios, yo se las contestaré sin problemas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.